29 de agosto, Evangelio de San Marcos 6, 17, 29 del libro Hablar con Dios, título Martirio de San Juan Bautista. Comentaré los preceptos ante los reyes, Señor. No me avergonzaré ante mis delicias, tus mandatos que tanto amo. El día 24 de junio celebró la iglesia el nacimiento de Juan el Bautista y hoy conmemoramos su día de su muerte, ordenada por Herodes. Ese rey, como lo llamaba San Marcos, es uno de los personajes más tristes del Evangelio. Durante su gobierno, Cristo predicó y se manifestó como el Mesías esperado. También tuvo la ocasión de conocer a Juan, al encargado de señalar al Mesías. Este es el Cordero de Dios. Había indicado a algunos de sus discípulos. Herodes llegó incluso a oírle con gusto, pero él podría haber conocido a Jesús, a quien mostró deseo de ver, pero cometió la enorme injusticia de mandar a decapitar al que le podía haber llevado ante él. La inmoralidad de sus costumbres, sus malas pasiones, le cegaron para descubrir la verdad, que no solamente lo llevaría a cometer ese gran crimen, sino que cuando realmente se encontró frente a frente con el Señor del cielo y de la tierra, con gran ceguera de mente y de corazón, pretendió que estuviera con algunos de sus prodigios a él y a sus amigos. San Juan predicaba a cada cual lo que necesitaba, a la multitud del pueblo, a los publicanos, a los soldados, a los fariseos y saduceos y al mismo Herodes, con su ejemplo humilde, íntegro y austero, avalaba su testimonio sobre el Mesías que ya había llegado. Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y no temió a los grandes y a los poderosos, no le importaron las consecuencias de sus palabras, tenía presente en su alma la advertencia del Señor en el profeta Jeremías que hoy nos recuerda. La primera lectura de hoy: tú ciñete los lomos, ponte en pie y dile lo que yo te mando. No te, no le tengas miedo, sino yo te meteré miedo a ellos, yo te meteré miedo a ellos. Mira, yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes, príncipes de Judá, dura, Judá, frente a los sacerdotes y gente del pueblo. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte. El Señor nos pide también a nosotros esa fortaleza y coherencia en lo ordinario para que sepamos dar un testimonio sencillo a través del primer lugar de una vida singular, ejemplar, también con la palabra, manifestando nuestro amor a Cristo y a la iglesia sin miedo ni respeto humano. San Marcos nos narra cómo el tetrarca había mandado prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, a la cual había tomado como su esposa. Herodías odiaba a Juan porque éste reprochaba a Herodes su ilegítima unión y el escándalo notorio para el pueblo. Por eso buscaba la ocasión de matarlo. Pero Herodes temía a Juan, sabiendo que era un varón justo y santo, y le protegía. Al oírlo tenía muchas dudas, pero le escuchaba con gusto. La ocasión se presentó cuando el rey dio un banquete a sus compañeros, al que invitó a los hombres principales de la región. Bailó la hija de Herodías delante de todos y gustó a Herodes y a los comensales. Entonces el rey le prometió: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró varias veces: cualquier cosa que me pidas te daré, aunque sea la mitad de mi reino. Por instigación de su madre, le mandó la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los comensales no quiso contrariarla.
Los discípulos de Juan del Bautista recogieron luego su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Muchos de ellos con gran seguridad serían más tarde fieles seguidores de Cristo. Juan lo dio todo por el Señor, no solo dedicó todas sus fuerzas a preparar su llegada a los primeros discípulos que tendrían el Maestro, sino la vida misma. No debemos, no debemos poner en duda que San Juan prefirió la cárcel y las cadenas y dio su vida en testimonio de nuestro Redentor, de quien fue precursor, ya que si bien su perseguidor no lo forjó a que negara a Cristo, sí trató de obligarlo a que callara la verdad. Ello fue suficiente para afirmar que murió por Cristo, y la muerte era para él algo deseable, teniendo en cuenta que la sufría por la confesión del nombre de Cristo y que con ella alcanzaría la palma de la vida eterna. Bien lo dice el apóstol: Dios os ha dado la gracia de crecer en Jesucristo y aún de padecer por Él. El mismo apóstol explica en otro lugar en que sea un don el hecho de sufrir por Cristo. Los padecimientos de esta vida presente tengo por cierto que no son nada en comparación con la gloria futura que se ha de revelar en nosotros. A lo largo de los siglos, quien ha seguido de cerca a Cristo se ha alegrado cuanto por su fe ha tenido que sufrir persecuciones, tribulaciones o contrariedades. Muchos han sido los que siguieron el ejemplo de los apóstoles después que fueron azotados y los conminaron a no hablar del nombre de Jesús y los saltaron. Ellos salían gozosos de la presencia de Sanedrín porque habían sido dignos de ser ultrajados a causa del nombre de Jesús. Y lejos de vivir acobardados y temerosos, todos los días en el templo de la casa no cesaban de enseñar y anunciar el Evangelio. Seguramente se acordaron de la palabra del Señor, recogidas por San Mateo. Bienaventurados serán ustedes cuando los injurien y persigan y os calumnien por cualquier modo de mi causa. Alégrense y regocíjense porque vuestra recompensa será grande en el cielo. De la misma manera perseguirán a los profetas que os precedieron. ¿Vamos nosotros a entristecernos o a quejarnos si alguna vez tenemos que padecer algo por nuestra fe o por ser fieles a la llamada que hemos recibido del Señor? La historia de la Iglesia y de sus santos nos muestra cómo todos aquellos que han querido seguir de cerca las pisadas de Cristo se han encontrado con un modo u otro con la cruz y las contradicciones. Para subir al Calvario y corredimir con Cristo no se encuentra caminos fáciles y cómodos. Ya en el primer tiempo, San Pedro escribía a los cristianos dispersos por todas las partes una carta con acento claro y de consuelo por lo que sufrían. No se trataba de las persecuciones sangrientas que vendrían más tarde, sino de las situaciones incómodas en las que muchos se encontraban por ser consecuentes con su fe. Unas veces eran en el ámbito familiar donde los esclavos tenían que soportar la injusticia de sus amos y las mujeres intolerancia de sus maridos. Otros eran calumnias o injurias o discriminaciones. San Pedro le recuerda: las contrariedades que padecen no son inútiles, han de servirle para mortificarse, sabiendo que Dios es quien juzga, no los hombres. Sobre todo han de tener presente que atraerán muchos bienes e incluso la fe a sus mismos perseguidores, como así sucedió. Les llama bienaventurados y les anima a soportar con gozo los sufrimientos que les está considerado el cristiano y están incorporados a Cristo y participan de su misterio pascual por su padecimiento, participan de su pasión, muerte y resurrección. Él es el que da sentido y plenitud a la cruz cada día. Desde San Juan Bautista muchos han sido los que han dado la vida
por su fidelidad a Cristo. También hoy, el entusiasmo que Jesús despertó entre sus seguidores y la confianza que confundió el contacto inmediato con él se conservaron vivos en la comunidad cristiana y constituyeron una atmósfera en la que vivían los primeros cristianos, era la que otorgaba en su fe denuedo y firmeza. Jesucristo tiene a su favor el testimonio de una historia casi bimilenaria. El cristianismo ha producido frutos buenos y magníficos. Ha penetrado en el interior de los corazones a pesar de todas las oposiciones externas y todas las resistencias ocultas. El cristianismo ha cambiado el mundo y ha convertido en la salvaguarda de todos los valores nobles y sagrados. El cristianismo ha superado con el mayor éxito las pruebas de su persistencia, de la cual habló un día Gamaliel. No es, por tanto, obra de los hombres, ya que, de ser así, se hubiera desmoronado y extinguido desde hace mucho tiempo. Por el contrario, vemos la fuerza de la fe y el amor de Cristo. Tiene en nuestras almas y en millones de corazones que se confiesan y le son fieles a pesar de dificultades y contradicciones, a veces graves y difíciles de llevar. Es muy posible que el Señor no nos pida a nosotros una confesión de fe que nos lleve a la muerte por Él. Si nos pidiera, la daríamos con gozo. Lo normal será quizás que quiera que cada uno la paz y la alegría en medio de las resistencias que opone a la fe un ambiente mucho más pagano. La calumnia, la ironía, el ser dejado a un lado, malos entendidos. Nuestro gozo será grande aquí en la tierra y mucho más en el cielo. Estas inconvenientes lo vemos también en un sentido positivo. Créete ante los obstáculos. La gracia del Señor no te ha de fallar. Pasarán a través de los montes, pero hace falta la fe. Fe viva y penetrante como la fe de Pedro. Cuando le tengas, lo que ha dicho él, apartarás los montes, los obstáculos humanamente insuperables que se opongan a la empresa del apóstol. Además, nunca nos faltará el consuelo de Dios. Si alguna vez se nos hace más dura el camino cerca de Cristo, acudiremos a nuestro Señor auxilio de los cristianos y nos dará amparo y cobijo. El libro Hablar con Dios, 29 de agosto, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.